El reloj marcaba las 8:55 de la mañana y la oficina principal, con paredes de cristal y muebles minimalistas, ya estaba llena de murmullos y pasos apresurados. Todos parecían formar parte de un mismo engranaje. Trajes impecables, relojes brillantes, tacones que sonaban con autoridad en el piso pulido. Todos menos ella. Mariana entraba con pasos medidos, como si cada movimiento suyo pudiera ser cuestionado. Llevaba en los brazos una carpeta gruesa y en la otra mano una charola con cafés que había comprado de su propio dinero, porque la empresa no tenía presupuesto para esos detalles, y aún así, todos esperaban que ella cumpliera con esa tarea invisible. El aire estaba cargado de perfumes caros y de un ambiente de competencia en el que ella siempre quedaba rezagada. Su blusa de algodón sencillo, sus zapatos desgastados y su falda de segunda mano parecían gritar a los cuatro vientos que no pertenecía allí. Y los demás lo notaban. «Ahí viene la chica de los recados», murmuró una de las asistentes con sonrisa burlona. «¿Ya vieron? Siempre usa la misma falda, seguro ni se la lava», añadió otra sin molestarse en bajar la voz. Mariana lo escuchaba todo. Fingía no hacerlo, pero cada palabra se le clavaba como un alfiler en el pecho. Sin embargo, lo peor aún estaba por ocurrir. En la sala de juntas, Alejandro, el director general, esperaba de pie. Su presencia imponía, alto, trajeado, con ese aire de seguridad que todos admiraban. Para él, cada reunión era un espectáculo donde reafirmaba su poder. Y en ese espectáculo, Mariana siempre era la nota insignificante que podía descartarse. «Señorita, ¿cómo se llama usted?», preguntó de pronto con un tono que ya anticipaba el desprecio. «Mariana, señor», respondió ella intentando sonar firme. Él arqueó una ceja como si no importara. «Bien, Mariana, traiga el reporte de ventas». Ella tragó saliva y extendió la carpeta. Su voz temblaba al leer las cifras. Llevaba días preparando ese informe, quedándose hasta tarde para no fallar. Pero apenas alcanzó a pronunciar el primer párrafo cuando Alejandro levantó la mano impaciente. «Basta, por favor, que alguien con preparación se encargue. No tengo tiempo para escuchar errores». La frase fue un golpe seco en medio de la sala. El silencio duró un segundo, antes de que se rompiera en carcajadas disimuladas. Algunos ejecutivos sonrieron entre dientes, otros se miraron con complicidad. Ella, con las manos aún temblorosas sobre los papeles, sintió como la vergüenza le ardía en la cara. Pero lo que más la destruyó no fue la burla, sino la forma en que Alejandro la ignoró inmediatamente después, como si ni siquiera mereciera una segunda mirada. De pronto, un comentario venenoso llegó desde el fondo de la mesa. «Es que claro, ella sirve para traer cafés, no para leer números». Las risas se intensificaron. Mariana apretó los labios para no responder. Reunió fuerzas, recogió los papeles con torpeza y salió de la sala con la mirada fija en el suelo. Caminaba deprisa, pero aún así alcanzó a escuchar a alguien decir: «¿Quién se va a fijar en alguien así? Es invisible. Invisible». Esa palabra se repitió en su mente todo el día como un eco insoportable. Invisible, aunque respirara. Invisible, aunque trabajara más horas que todos. Invisible, aunque fuera ella quien sostenía muchas veces el caos de esa oficina. Esa noche, en su pequeño departamento, Mariana se miró en el espejo. Las paredes estaban vacías, su ropa doblada en una silla vieja y una lámpara amarillenta iluminaba su reflejo. Su rostro mostraba cansancio, pero también un fuego contenido. Por primera vez en mucho tiempo, no lloró. No se encogió de hombros ni aceptó la humillación como parte de su vida. Ese fuego le susurraba algo distinto, que ella tenía un arma que nadie esperaba. Sí, era pobre. Sí, la habían humillado. Sí, la habían hecho sentir menos. Pero debajo de esa blusa simple y de ese rostro escondido tras la timidez, había un cuerpo y una mirada capaces de desarmar al hombre más arrogante de esa oficina. Esa noche, abrió el closet y sacó un vestido que había comprado hace meses, uno que nunca se atrevió a usar porque sentía que no era para ella. Negro, ajustado, con un escote imposible y un corte que delineaba cada curva. Al probárselo, su reflejo le devolvió algo que, hace tiempo, había olvidado: poder. Mariana sonrió apenas, con un brillo distinto en los ojos. Ya no sería invisible, no más. La próxima vez que entrara a esa oficina, nadie volvería a reírse de ella, porque lo que estaba a punto de mostrar, lo que se escondía en ese vestido y en su nueva mirada, iba a cambiarlo todo para siempre. La mañana siguiente,
El edificio corporativo brillaba con su fachada de vidrio como si se tratara de un templo moderno donde solo los dignos podían alzar la voz. Y, como siempre, Mariana atravesó la puerta giratoria con paso contenido, intentando no llamar la atención. Pero dentro de ella, el recuerdo de la noche anterior, ese vestido ceñido, esa mirada diferente que descubrió frente al espejo, seguía palpitando como una promesa peligrosa. En la oficina, los comentarios no se hicieron esperar. Había murmullos, risas bajas, miradas que se cruzaban y se cortaban al verla pasar. «Ahí viene la de los cafés», dijo alguien alzando la voz lo suficiente para que ella escuchara. «Si se esfuerza tanto, debería buscarse un patrón que la mantenga», agregó otra con sorna, provocando una carcajada general. Mariana apretó los dientes. Sabía que la miraban como si fuera un mueble barato en medio de un salón de lujo. Y lo peor, Alejandro, el director, parecía disfrutarlo. Desde su oficina de cristal podía verla todo el tiempo, como si fuera un insecto que se arrastra en un laboratorio. Ese día, él mismo decidió dar el siguiente golpe. Durante una reunión informal en el pasillo, rodeado de 3 ejecutivos y 2 asistentes que lo adulaban sin descanso, Alejandro levantó la voz cuando la vio pasar con unos documentos en brazos. «Mariana», llamó con un tono seco. Ella se detuvo, obligada a voltear. «¿Sí, señor? ¿Ya logró entender el reporte de ayer o seguimos en cero? Porque si no, mejor dedíquese a servir café, que es lo que le sale mejor». La carcajada de sus acompañantes retumbó como un látigo. Mariana se quedó inmóvil, sintiendo cómo se le rompía la respiración por dentro. Sus mejillas ardían, pero no soltó ni una palabra. Lo único que hizo fue bajar la mirada y seguir caminando mientras los murmullos la seguían como perros hambrientos. Lo que nadie notó fue que en esa breve fracción de segundo, Alejandro se quedó mirándola más tiempo de lo que quería admitir. Algo en la forma en que caminaba, en cómo su falda sencilla se movía con cada paso, había hecho que su mirado descendiera sin permiso. Fue solo un instante, pero suficiente para que una chispa incómoda se encendiera dentro de él. Él lo negó de inmediato, claro. Se dijo a sí mismo que era absurdo, que Mariana no estaba en su nivel, que jamás podría interesarle a alguien así. Pero cuando ella dobló la esquina, sintió una punzada extraña en el estómago. No era rabia, era otra cosa, algo que lo incomodaba aún más, deseo. Mariana, mientras tanto, llegó al baño y cerró la puerta con fuerza. Se miró al espejo, respirando con dificultad. Su reflejo mostraba a una mujer humillada, sí, pero también contenía una promesa latente. Ya no más. «Van a ver de lo que soy capaz», murmuró entre dientes. Esa noche, al llegar a su departamento, volvió a sacar el vestido negro. Esta vez no se lo probó solo para admirarse, sino para imaginar la escena completa. Caminó por el pasillo estrecho como si fuera la alfombra de la oficina. Se detuvo frente al espejo como si Alejandro estuviera allí. Y practicó esa mirada que alguna vez creyó no tener, segura, retadora, cargada de un morbo silencioso que podía desarmar al más arrogante. Alzando el mentón, ensayó incluso una sonrisa que no era la suya de antes. Una sonrisa peligrosa, la de alguien que sabe el poder que tiene en las curvas, en el escote, en la piel que antes se escondía bajo ropa sin forma. En ese juego íntimo, algo despertó en ella, la certeza de que podía convertir la humillación en arma, que cada burla se transformaría en gasolina para incendiar la oficina entera cuando diera su próximo paso. Lo que Mariana aún no sabía era que Alejandro, ese mismo día, al llegar a su lujoso departamento, sirvió un whisky y sin entender por qué, recordó la forma en que ella lo había mirado con rabia contenida. Recordó incluso cómo su falda sencilla se ajustaba al cuerpo cuando caminaba con prisa. Se maldijo por pensarlo, pero la imagen lo persiguió hasta quedarse dormido. 2 mundos estaban por chocar, el de ella encendiendo un fuego nuevo, y el de él incapaz de aceptar que la mujer a la que había humillado pudiera comenzar a obsesionarlo. Y lo que nadie imaginaba era que la primera chispa ya estaba encendida, y lo que vendría después haría que esa oficina no volviera a ser la misma. La semana siguiente, la oficina parecía igual que siempre. Papeles sobre los escritorios, teléfono sonando, la misma jerarquía invisible que pesaba como un yugo sobre todos. Pero había un detalle que nadie esperaba. Mariana no era la misma. Entró con paso más firme, sosteniendo una carpeta contra el pecho.
Ya no vestía aquella ropa holgada y gris que la borraba entre los demás. No, esa mañana llevaba una blusa blanca ajustada, con un par de botones abiertos de más. No era vulgar, pero sí lo suficiente para que los ojos se desviaran hacia donde ella quería, y una falda lápiz oscura que abrazaba sus caderas con descaro contenido. La primera reacción fue el silencio. Ese silencio incómodo que precede al murmullo venenoso. ¿La viste?, susurró una de las asistentes a otra, incapaz de quitarle los ojos de encima. ¿Qué se cree ahora? Parece que viniera a una cita, no a trabajar. Pues, más le vale. A lo mejor por fin se dio cuenta de que con esa cara y ese cuerpo puede lograr más que cargando papeles. Mariana escuchaba los cuchicheos y por primera vez no le dolieron. Le daban poder. Al pasar frente al pasillo de oficinas, cruzó la mirada con Alejandro. Él estaba rodeado de 2 gerentes, discutiendo un informe. Cuando la vio, su voz titubeó apenas una fracción de segundo, lo suficiente para que Mariana lo notara. Ella sostuvo la mirada, inclinó apenas la cabeza y siguió caminando como si no le importara. Pero por dentro, el corazón le golpeaba con fuerza. Ese titubeo había sido su primera victoria. Alejandro, en cambio, apretó la mandíbula. ¿Qué demonios está haciendo?, se preguntó, sintiendo como una imagen prohibida se instalaba en su mente. Ella, con esa blusa un poco abierta, inclinándose sobre su escritorio. Intentó sacudirlo, pero la sensación se le quedó clavada. La rabia y el deseo comenzaron a confundirse. Más tarde, durante una junta en la sala de cristal, Mariana entró con los documentos listos. Todos esperaban verla con la timidez de siempre, pero en cambio, se inclinó sobre la mesa para acomodar las carpetas, dejando que la tela de su blusa se estirara peligrosamente. Los murmullos se intensificaron, y hasta un par de ejecutivos bajaron la mirada incómodos con lo obvio. Alejandro carraspeó, incómodo. «Puede retirarse». «Claro, señor», respondió Mariana con una sonrisa sutil, esa que insinuaba que sabía exactamente lo que estaba provocando. Al salir de la sala, dejó una estela de tensión en el aire. No era solo su ropa, era la seguridad nueva, esa chispa en la mirada que antes nadie había visto. Esa noche Alejandro no pudo concentrarse en su whisky habitual ni en los correos pendientes. Veía su reflejo en el ventanal de su departamento y lo odiaba. ¿Cómo podía sentirse atraído por la misma mujer a la que había despreciado tantas veces? No es nada, solo es una fase. Está buscando atención, murmuró para sí mismo. Pero la imagen volvía. Ella, con esa blusa un poco abierta, inclinándose sobre su escritorio. Mariana, en su pequeño departamento, se quitaba lentamente la blusa frente al espejo. No lo hacía solo para ella, sino como un ritual. Cada botón abierto era un recordatorio, ya no era invisible. Su respiración era distinta, más profunda, más segura. Y con cada mirada que había atrapado ese día, algo ardía dentro de ella. No era venganza solamente, era deseo de dominar la misma sala que antes la humilló. Los pasillos, las miradas, los murmullos, todo comenzaba a inclinarse hacia ella. Y lo que mostraría en su próximo movimiento, nadie estaba preparado para soportarlo. Porque lo que Alejandro vio en esa blusa ajustada apenas era la primera insinuación. El viernes por la noche, la empresa organizó una cena en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. Era de esas noches donde todos se vestían para impresionar, donde el poder se exhibía en copas de vino caro y trajes a medida. Alejandro, como siempre, era el centro de atención, elegante, arrogante, dueño de cada mirada. Pero esa noche no tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. El murmullo comenzó apenas Mariana cruzó la entrada. La gente volteó, interrumpiendo conversaciones. Ella, la misma mujer que una semana atrás servía café con los ojos bajos, estaba ahí con un vestido negro ajustado que parecía hecho a medida. El escote era imposible de ignorar, profundo, elegante y peligroso al mismo tiempo. Sus curvas, resaltadas por la tela que abrazaba cada línea de su cuerpo, hicieron que hasta las mujeres la miraran con mezcla de sorpresa y envidia. Los hombres, en cambio,
simplemente olvidaran lo que estaban diciendo. Mariana avanzaba con pasos seguros, tacones que marcaban el ritmo como un latido en el suelo de mármol. No llevaba más joyas que unos pendientes discretos y un brillo en los labios que atrapaba la luz cada vez que sonreía. Era el tipo de presencia que no necesitaba presentaciones. Todo en ella gritaba poder recién descubierto. Una de las gerentes murmuró al oído de otra: «No puede ser la misma. ¿Qué le pasó?» Le pasó que ahora todos la van a mirar. Alejandro, desde su mesa principal, la vio avanzar entre los pasillos del restaurante. Se quedó quieto, con la copa de vino en el aire. La conversación con un socio extranjero se desvaneció. Solo podía pensar: «Es Mariana». Pero no era la Mariana de siempre. Era una mujer que desafiaba la memoria, que rompía la versión que él mismo había impuesto sobre ella. Y lo peor, o lo mejor, era que se veía irresistible. Cuando Mariana se acercó a la mesa de los asistentes, Alejandro no pudo evitar que sus ojos descendieran hacia ese escote. Ella lo notó y sonrió. Esa sonrisa sutil, casi traviesa, que le decía sin palabras: «Sé lo que estás pensando y lo controlo yo». Durante la cena, las miradas fueron cuchillos cruzados. Alejandro intentaba mantener la compostura, pero cada vez que Mariana se inclinaba para hablar con alguien, cada curva se volvía un recordatorio doloroso de lo que había despreciado. Su mandíbula estaba tensa, sus manos apretaban demasiado la copa. «Ella sabe lo que está haciendo», murmuró un ejecutivo a otro con tono casi admirado. «Y está funcionando», respondió el otro sin dejar de mirarla. Cuando Mariana se levantó para ir al baño, el silencio fue casi absoluto. Los tacones golpearon el piso como campanas y el vestido dibujó una silueta que hipnotizaba. Alejandro, sin darse cuenta, siguió la línea de su cuerpo con la mirada hasta el final. En el espejo del baño, Mariana se observó. Sonrió con una mezcla de orgullo y deseo. Por primera vez, no se sentía menos que nadie. Su reflejo era el de una mujer que había aprendido a jugar con las reglas del poder y que esa noche iba a torcerlas todas a su favor. Al volver al salón, lo supo. Ya no era invisible. Era el centro del fuego, y todos, incluido Alejandro, estaban atrapados. Lo que nadie imaginaba era que esa noche no iba a terminar solo con miradas, porque lo que Alejandro estaba a punto de hacer lo cambiaría todo para siempre. La cena avanzaba, pero Alejandro ya no escuchaba nada de lo que decían a su alrededor. Los socios hablaban de contratos, inversiones y cifras millonarias, y él asentía con la cabeza como un autómata porque su mente estaba secuestrada por algo mucho más fuerte. El cuerpo de Mariana, ese vestido negro, ese escote imposible que no podía borrar de su vista. No era solo atracción, era rabia mezclada con deseo. Rabia porque él, el hombre al que todos obedecían, estaba perdiendo el control frente a una mujer que hasta hacía poco limpiaba mesas y tomaba órdenes. Deseo porque cada movimiento de ella parecía diseñado para provocarlo, aunque él sabía que, quizá, lo peor de todo era que ella lo estaba haciendo a propósito. Cuando Mariana volvió a la mesa, Alejandro aprovechó el momento. Se inclinó hacia ella con voz baja, grave. «No esperaba verte aquí, menos así». Mariana sonrió, rozando su copa de vino con la suya. «Yo tampoco esperaba que me miraras como lo estás haciendo, Alejandro». Esa respuesta lo desarmó, directa, desafiante, con un dejo de picardía que él jamás le había escuchado. Su corazón golpeó con fuerza en el pecho, y por primera vez en años se sintió vulnerable. El resto de la noche fue un tira y afloja silencioso. Cada vez que ella hablaba con alguien más, él ardía de celos. Cada vez que ella se inclinaba sobre la mesa, él luchaba por no perder la compostura. Cada vez que sonreía, Alejandro sabía que estaba perdido. Hasta que no aguantó más. En un descuido, cuando Mariana se levantó para salir al balcón a tomar aire, Alejandro la siguió. La terraza estaba iluminada apenas por la ciudad al fondo, las luces como estrellas lejanas. Ella apoyó las manos en la baranda, el viento movía su cabello y el vestido dibujaba cada curva como una tentación viva. Alejandro se acercó por detrás, su respiración era más rápido de lo normal. «Mariana», dijo casi en un susurro, «no tienes idea de lo que me estás haciendo». Ella no se volteó, solo sonrió mirando la ciudad. «Claro que tengo idea», respondió con calma, con esa seguridad que lo desarmaba. «Y lo peor para ti, Alejandro, es que yo decido cuánto».
Él se detuvo un segundo. Esa frase lo atravesó como un disparo. Ella tenía el control, y aunque eso lo enfurecía, también lo excitaba más que cualquier otra cosa. Alejandra intentó acercarse un poco más, pero Mariana giró apenas, lo suficiente para que el escote quedara en el ángulo perfecto, la piel iluminada por las luces lejanas. Lo miró directo a los ojos y dijo: «No olvides que antes me humillaste frente a todos, y ahora eres tú el que no puede dejar de mirarme». Alejandro tragó saliva. Se sentía atrapado. Quería tocarla, quería besarla, quería rendirse. Pero había algo en su mirada que lo detenía, un fuego que le decía: «Vas a tener que rogarme». Esa noche, Alejandro regresó a su mesa confundido, inquieto, obsesionado. Los socios hablaron de cerrar un trato y él apenas pudo firmar los papeles. Su mente estaba en otra parte, en el olor de Mariana, en el calor que desprendía su piel, en la forma en que lo había hecho sentir débil. En su vida, nadie lo había llevado a ese punto. Nadie, excepto ella. Mariana, por su parte, regresó a casa sabiendo exactamente lo que había logrado. Alejandro estaba en la palma de su mano, y ahora lo que venía sería su verdadera revancha. Lo que iba a suceder en el siguiente encuentro haría que Alejandro se olvidara de su orgullo para siempre. Pasaron apenas unos días, pero para Alejandro parecieron semanas enteras. No podía concentrarse en sus negocios, no podía dormir tranquilo. Cada vez que cerraba los ojos veía el vestido negro de Mariana, ese escote imposible, esa sonrisa cargada de desafío. Y sobre todo, sentía la frustración de no haberla tenido, de no haberla podido dominar. Él, el dueño del restaurante, el hombre con dinero, con poder, con respeto social, ahora era prisionero del recuerdo de una mujer a la que antes ni siquiera le dirigía la mirada, una mesera pobre, invisible, la misma que él había humillado delante de todos. La obsesión se convirtió en necesidad. Alejandro le mandó un mensaje directo, corto, desesperado. «Necesito verte, esta noche». Mariana no respondió al instante. Lo dejó arder en la espera, lo obligó a sudar. Solo horas después, cuando la ansiedad de él ya lo devoraba, apareció un simple mensaje en su pantalla. «Si me quieres ver, serán mis condiciones». Él aceptó sin pensarlo, no había marcha atrás. La cita fue en un hotel discreto, con luces tenues y un silencio expectante. Alejandro llegó primero, nervioso como un adolescente con el corazón latiendo en el pecho. Cuando Mariana apareció por la puerta, el tiempo se detuvo. Ya no llevaba el vestido negro. Esta vez eligió un rojo ajustado que marcaba cada curva como un arma. El escote era todavía más profundo. Las piernas brillaban con un movimiento sutil. Y la mirada, esa mirada era la de una mujer que sabía exactamente lo que hacía. Alejandro dio un paso hacia ella, pero Mariana levantó la mano para detenerlo. «No tan rápido», dijo, con una sonrisa que era puro veneno y dulzura al mismo tiempo. «¿Recuerdas cuando me hiciste sentir pequeña delante de todos? ¿Cuando me trataste como si no valiera nada?» Él tragó saliva, incapaz de responder. «Pues ahora mírate», continuó ella, caminando despacio hacia él, con las caderas moviéndose como un péndulo hipnótico. «Estás aquí, rogando, el poderoso, el intocable, rendido a los pies de la mujer que despreciaste». Él intentó defenderse, pero las palabras no salían, y cuando Mariana se acercó lo suficiente para rozar su pecho con el suyo, perdió cualquier resto de orgullo. «Mariana, por favor», murmuró, con una voz rota que no parecía la suya. Ella lo miró con calma, disfrutando de cada segundo de esa rendición. Su dedo recorrió el borde de su corbata, lento, provocador. Así te quería, Alejandro. Rendido, obsesionado, humillado. Lo besó apenas, un roce de fuego que lo dejó temblando. Después se apartó un paso, levantando la barbilla con elegancia. «Pero entiéndelo, yo no necesito a un hombre que me humille. Ahora soy yo la que decide quién vale la pena». Él intentó alcanzarla, desesperado, pero ella se apartó con firmeza. Esa noche Mariana no se entregó, no porque no pudiera, sino porque quería que entendiera algo. El verdadero poder ya no lo tenía él. Al día siguiente, cuando Mariana entró al restaurante, todos los empleados la miraron distinto. No era la mesera tímida que limpiaba mesas en silencio. Era la mujer que había conquistado al dueño y lo había hecho caer de rodillas. La mujer que ahora caminaba con seguridad, con respeto ganado,
con un brillo en los ojos que no se podía apagar. Alejandro, sentado en su oficina, la vio entrar desde el cristal, y en lugar de soberbia, lo único que mostró fue una mirada de súplica. Sabía que, aunque tuviera dinero y poder, ya había perdido. Porque lo que Mariana logró no fue solo conquistar su deseo, fue arrancarle el ego, voltearle la humillación y quedarse con algo mucho más grande: el respeto y el dominio. Él quedó rendido. Ella se quedó con todo.